Yo creo que en Colombia y en América Latina ya hubo cierto desprecio por la educación. Esa industrialización de la mentira, la forma como nos llenamos de odios artificiales, pero también las dificultades de regular eso. El momento más difícil de mi vida fue cuando yo me enfermé de cáncer y vino el primer diagnóstico y después afinaron el diagnóstico y yo pensé que me quedaban semanas de vida. Queremos ser felices, sí, pero no nos basta con la felicidad. Alejandro, sobre el éxito y el fracaso se ha dicho tanto, se ha escrito tanto, se ha planteado tanto, pero hace poco un planteamiento llamó mi atención profundamente. Y es casi la formulación de una pregunta. ¿Son el éxito y el fracaso dos grandes impostores en la vida? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que son espejismos de la vida. Yo creo que el éxito y el fracaso se miden por una sola variable, ¿no? Uh-huh. Y es el aprecio y el afecto de la gente que uno quiere al final de la vida. Todo lo otro me parece que es un espejismo. No quiero decir que yo los he rechazado en todos los momentos de la vida. Sí. El alma humana, el corazón humano tiende a ser vanidoso. Nos importan más de lo que deberían importarnos las opiniones de los otros. Hay una frase del novelista Fernando Vallejo, uh-huh, que leí por allá, perdida en una de sus novelas, que decía algo así, cito de memoria: uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es. Y siempre muy rotunda, berraca, y a veces todos tendemos a caer en eso, ¿no? Y suele ser que uno pueda perderse un poco en creer que lo que le brinda el éxito es una realidad, o en creer que lo que le ha brindado un error, un problema o un fracaso es su realidad. La sociedad ha construido mucho sobre un deseo y un anhelo de éxito y un rechazo a esos procesos de errores y de fracasos, Alejandro. Sobre todo eso, yo creo que hoy en día es muy difícil esos procesos de errores y fracasos, del ensayo de error del que está hecha la vida casi literalmente. Ahora, cuando yo trato de decir no debemos sobrevalorar esas opiniones de los otros, que son las que miden el éxito o el fracaso, eso no quiere decir que en la vida uno tenga que tener un aprecio por tener proyectos, tener un plan, ejecutarlo con disciplina, hacerlo y sentirse orgulloso. Eso también parece importante. Sí. Yo creo que es importante en todas las facetas de la vida, públicas, privadas, íntimas, domésticas, colectivas. Pero para eso se necesita un motor que es la motivación, ¿verdad? Si uno hiciera un recorrido por lo que pasa hoy en la sociedad, y no advierto solo en la sociedad en Colombia, sino en la sociedad en el mundo, pues hay unas fisuras, ¿verdad? La sociedad está presentando fisuras. No sé si porque los proyectos están dirigidos hacia nortes que no tienen dibujos muy claros desde lo ético, lo moral, desde los valores, o si la sociedad está consumiendo cosas que lo llevan a ser mucho más efímera, mucho más materialista. ¿Cuál es tu opinión sobre esa referencia de los proyectos, de los pensamientos, de las movilizaciones de la sociedad hoy en el mundo? Yo creo, David, que primero tenemos una gran incertidumbre sobre el futuro, en los jóvenes en particular, incertidumbre que tiene que ver con la crisis climática, pero con los cambios en el mundo laboral. Las redes sociales han cambiado nuestra psicología, han llevado esa sociabilidad todo el día. Los modelos que surgen de ahí es una cosa terrible. Hay investigaciones recientes que están casi desentrañando la forma como están destruyendo la salud mental de los jóvenes. De alguna forma nuestro mundo está cambiando. Hay en el momento actual, aunque es a veces difícil juzgar el presente, porque yo creo que para todo el mundo, si nos volvemos atrás, el presente ha sido problemático. Pero yo veo este presente como con cierta devastación espiritual. Es difícil habitar este mundo, pero tampoco me gusta ser un crítico rotundo. Yo creo que hay cosas buenas también en este presente. Pero ahí hay cosas valiosas. Por ejemplo, paremos un segundo sobre las redes sociales. Ha generado distorsiones tremendas en los individuos. ¿Qué hay que revisar ahí, Alejandro?
que hay que revisar en la sociedad que se apoya y se basa mucho alrededor de todo este fenómeno? Yo diría dos cosas, Yamil. Primero, el impacto que esto está teniendo sobre la vida colectiva, sobre la política, sobre las opiniones que tenemos. Esta frase ya famosa de Yuval Harari, que los seres humanos somos animales hackeables, esa forma como nos han hackeado el cerebro, esa industrialización de la mentira, la forma como nos llenamos de odios artificiales, pero también las dificultades de regular eso. Eso es un tema. El otro, que tiene que ver más con la forma como llevamos una vida artificial y la exponemos ahí. Y le contamos a los otros una mentira. Esperando lo peor, esperando la validación de esa mentira. Incluso. Completamente. Todos los adultos, Yamil, yo he tenido esta idea. Cuando levantamos cada mañana nos ponemos la máscara un poquito, ¿no? En eso consiste la vida, de alguna manera. La sociabilidad necesita eso. Necesita presentarse a los otros de una manera. Sí, que borra algo de nuestra esencia, pero también es algo de lo que somos. Y eso se ha llevado a un extremo grotesco, en mi opinión, en las redes sociales, sobre todo entre los jóvenes. Y se volvió un referente. Completamente. A seguir, completamente. Un patrón. La vida pasa allí en buena medida, ¿no? Un estereotipo. Sí, somos anfibios de alguna manera. Ahora lo hago yo también. Yo no quiero... todos pasamos por ahí. Sí, todos pasamos por ahí. Y lo que pasa ahí, lo que se dice ahí, lo abro por mi experiencia, pero yo creo que la experiencia de mucha gente nos afecta también. Yo no creo que yo sea completamente inmune, por ejemplo, a los insultos y las opiniones agresivas que encuentro casi todos los días en las redes sociales. Y con respecto a eso, se traduce a un sentimiento, a una emoción, porque es un fenómeno que genera emociones muy crudas. Sí. Y no están soportadas sobre hechos que, nada lo valida, pero hechos que eventualmente lo validen, sino se vienen unas arremetidas con un nivel de agresión y de violencia brutal, pero que al otro día pueden ser superadas por otras mayores que se generan en otros nichos y en otros núcleos. Yo creo que es un sentimiento también y una emoción. Oí una cosa, hay una escritora que me gusta leer, canadiense, que se llama Margaret Atwood, de esta época, ha escrito estas distopias. Ella dijo lo siguiente, reflexionaba sobre las redes sociales, sobre su labor como autora, sobre las críticas que recibe, diciendo: mi mamá vivió en un pueblo en Canadá y hizo muchas tareas, hizo muchas cosas, se involucró con el mundo y jamás tuvo que soportar una crítica de la forma en la que yo he tenido que soportar en mi vida. Tan virulente. O sea, los seres humanos no estamos acostumbrados a levantarnos y por nuestro trabajo, cualquiera que sea, no solamente un político, un deportista, un artista, un cantante, encontrar tal nivel de opiniones negativas. ¿Esta vaina qué es? ¿Cómo vivimos así? O sea, emocionalmente no estamos preparados para eso. Yo no sé si eso... Pero está bien, ¿no? Sí. Hay que tratar de desarrollar cierta resistencia ante... Yo no sé si tenga que ver con algo, Alejandro, y es... yo sé que usted es un demócrata de pensamiento, de sentimiento, de acción, pero no sé si el exceso, o sea, la democratización excesiva de la opinión empieza a construir estas cosas, porque es que yo creo que antes de opinar sobre algo y mucho más sobre alguien, pues hay que construir un poco con solidez, un punto de vista que lo respalden hechos, situaciones, métricas, en fin, pero no se democratizó demasiado la opinión. Lo que pasa es que la opinión ya es todo lo que se dice ahí. Antes había cierta curaduría en la opinión, las opiniones que se presentaban al público eran opiniones que pasaban por un proceso editorial. Ya no, ya todo está ahí, ¿no? Yo tengo cierta resignación democrática ante eso y en mi mente la trato de digerir de la siguiente manera. Ya mismo, recordando una anécdota, yo tenía 14, 15 años, estábamos en Medellín. Era en los primeros días de diciembre y fuimos a ver una película. Yo fui con mi hermano Pascual, que es periodista también. Claro. Él tenía mucho menos, tenía 8 años. Y a la salida explotaron como una papeleta, un montón de papeletas. Todo el mundo se asustó. Y yo vi que había un extranjero. El acento entonces me sonó como argentino uruguayo. Y le dijo a su hijo, con quien estaba en la sala: esta sala está llena de estúpidos. Y no sé por qué, cuando empiezan a insultar y decir... Pues es esa realidad, ¿no? De pronto, esas burbujas de las redes sociales, en particular de las redes sociales, gente que se levanta a eso, a disparar. Explotar cosas ahí. Explotar y a disparar. ¿Qué vamos a hacer? Incluso lo que no ha podido sanar.
Sí, yo creo que detrás de eso hay una psicología también compleja. Y hay también esfuerzos deliberados de desinformación, lo que llamamos en Colombia bodegas. Claro. Sí. Que llegan a feliz puerto tristemente. O granjas, les dicen en otro lado, ¿no? Sí. Gente que tiene Sí, sí. 100 teléfonos y tiene un libreto y empieza a hacer su trabajo, que es ensuciar el mundo. Alejandro, y de la mano, no le otorgamos toda la responsabilidad, ni mucho menos, pero en el mundo ha crecido el problema de salud mental, ¿verdad? Evidentemente hay un problema ahí cierto. Yo creo que han pasado dos cosas. Ha crecido el problema, pero también ha crecido la concientización. O sea, somos más conscientes, hay una toma de conciencia colectiva, que es bueno. O sea, lo primero es negativo, lo segundo es positivo, en mi opinión. ¿Se ha elevado el nivel de conciencia? Yo creo que sí, después de la pandemia. Por lo menos me tocó a mí vivirlo como rector de la Universidad de los Andes, que era un problema que estaba ahí, medio agazapado, salió a flote y se elevó el nivel de conciencia entre profesores, comunidades académicas, padres de familia, los mismos jóvenes. Y los estudiantes también. Sí, y estas instituciones comenzaron a concebirse como instituciones de bienestar también. Sí, que había que aprender. La adquisición de conocimiento era importante, pero al mismo tiempo ese tema del bienestar de la comunidad era fundamental. Adquirió una centralidad que no tenía en el pasado. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la observación con respecto a los valores? Después de lo que se vivió en la pandemia, después del análisis de lo que vivió el mundo, la sociedad, ¿cómo encuentran ustedes desde la academia, desde la educación, desde esa observación, la estructura de valores del individuo? Voy a decir dos cosas. La primera no tiene que ver tanto con los valores, pero es una reflexión que me quedó a mí con la pandemia. Primero, como rector de la Universidad de los Andes, y después, los años transcurren, la vida se complica como ministro de Educación. Yo creo que en Colombia y en América Latina ya me dio cierto desprecio por la educación. O sea, pagamos muy fácil la educación y fuimos poco conscientes en su momento de las consecuencias que eso tendría, entre otras cosas, sobre la salud mental de los jóvenes. Hablamos mucho, tenemos muchas palabras bonitas, hay una retórica altisonante a la hora de hablar de temas educativos, pero no nos importa tanto como debería importarnos. Ese es un valor de la sociedad. Y cuando miramos las diferencias en estas pruebas que hacen en el mundo, yo creo que eso es fundamental, la forma como colectivamente valoramos la educación. A mí no me gusta mucho, tal vez para responder la pregunta directamente, Yamir, esta idea de que hay una erosión de los valores, que ahora somos menos éticos. Me parece que esos juicios a veces son un poco apresurados. Lo que yo veo es más incertidumbre, más confusión sobre el futuro. Pero no me gusta tampoco denigrar mucho de los jóvenes y la pérdida de ciertos valores. Me parece a veces una actitud tal vez sin mucho sustento empírico, excesivamente conservadora. Sí veo en nuestro país una contradicción, y es que cada vez demandamos más Estado, pero cada vez confiamos menos en él y cada vez respetamos menos lo público, me parece a mí. Pero eso tiene una razón de ser. Muchas razones. Una de ellas es la pérdida de confianza que pasa en esas redes sociales, que uno las puede mirar de muchas maneras. Una de ellas son formas permanentes de destruir la confianza en las instituciones. O sea, Yamid, no quiero pintar un mundo apocalíptico, pero parecemos todos colectivamente estar involucrados en una tarea de autodestrucción, y esa tarea de autodestrucción incluye la confianza en lo poco que tenemos, que son nuestras reglas de juego como sociedad. Claro, y eso un poco es lo que motiva esta iniciativa, Alejandro, partir de esa base, no de ser ni mucho menos negativistas, ni buscar el mundo, el lado oscuro de todo lo que estamos viviendo y ahondar en él, pero sí entender que estamos en una situación, y yo advertiría mundial. Es mundial, yo creo. Mundial, sí, la recoge, por supuesto, nuestro territorio, obviamente, en la que hay una situación que advierte todos estos fenómenos. Pero parados ahí mismo, ¿dónde están las luces de la esperanza? ¿Cómo se puede reconstruir lo que se está resquebrajando? ¿Dónde nos citamos para poder ejercer esa tarea, Alejandro? Primero, como individuo, cada persona, creo yo, es consciente de que hay un ámbito de interacción, hay un lugar donde puede ser eficaz en reconstruir parte del mundo. A mí me gusta repetir una frase que he repetido en otras entrevistas, es: si actuamos con justicia en cualquier ámbito de la vida y razonamos con lucidez, algo vamos a cambiar para bien. Yo
esa forma de cambiar el mundo un poco desde abajo siempre me ha parecido importante. Lo otro, Yamil, yo no voy a perder la esperanza en que, por ejemplo, formas colectivas de innovación, que incluyen la tecnología, pero no necesariamente la tecnología, pueden ser las instituciones, nos van a permitir enfrentar, quizás no mitigar completamente, muchos de los problemas de este mundo. Yo no soy de esta idea apocalíptica de que estamos al borde de la extinción, ni mucho menos. Escribí un último libro que hace una cosa que no sé si va a funcionar ya mismo. Y es una especie de parodia de la distopia. Es presentar distopias, o sea, formas de que ciertos mundos se están acabando, pero presentarlas de manera tan caricaturesca que revela un poco que hay una suerte de pesimismo artificial también en estos momentos. Sobredimensionado. Sí, se llama El desdén de los dioses. Cuenta, para contarte rápido una historia. Sí. Decidieron en el Congreso de Colombia, vámonos 15, 20 años adelante, prohibir la carne por razones ambientales y demás. Y un grupo de amigos pone un pequeño restaurante clandestino para burlarse de eso, se disfrazan de vaqueros y se sientan a comer un pedazo de carne. Y lo que pasa después, ¿no? Y la reflexión es que eso suscita. Pero deme una, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar después? Sí. Se lo toma la policía de este restaurante y hay un pequeño héroe que es antropólogo que comienza a luchar y es una forma de resistencia en contra de un prohibicionismo sin sentido. Y ese héroe termina perdiendo un poco, pero su discurso es enaltecedor. Es también una defensa de la diversidad y una crítica a ciertas formas de extremismo ambiental también que llevan a ser misántropas en este momento, ¿no? A cierta misantropía que están tratando de contagiarnos aquellos que se dedican a profetizar el fin del mundo de manera quizás facilista. Y en el libro, ¿este personaje de dónde surge? Por algo que pasa por mi mente, ¿de dónde surge este personaje? Un día me levanté y lo tenía ahí en la mente, no sé, sí, surgió, tiene una base en el fondo más que un cuento, es una especie de ensayo y tiene una base, ya miren, yo he sido un crítico de la política antidrogas tradicional y un defensor de la descriminalización y un defensor de formas eficaces de regulación y no del prohibicionismo. Entonces tenía esa base como de una historia en la que yo he luchado contra formas absurdas de prohibicionismo. Y él mismo en el libro adquiere un liderazgo. Su voz toma liderazgo en la historia del libro, ¿verdad? Sí, claro. Y tiene otro cuento donde ya no hay viajes internacionales. O sea, si tú vas a viajar a España, tienes que inscribirte en una lista muy larga y de pronto hay una lotería y hay una pareja que dice inscribámonos juntos, vamos a viajar juntos. El hombre se gana esa lotería, la mujer no. Tenían un pacto entre los dos de que solo viajaban si ambos resultaban favorecidos. El hombre traiciona a la mujer y empieza la historia. Bien, pues ojalá podamos tenerlo pronto en las manos, Alejandro, pero me invita a pensar en el liderazgo próximo. ¿Cuáles serán las voces, ya no en la historia y en el libro, sino en estos días, que revelen un poquito de esperanza y de ilusión con respecto a la postura y al rol del líder de hoy y de los próximos días? ¿Cómo es ese líder, Alejandro? Yo lo veo de dos maneras. Yo creo que el líder tiene que ser capaz de unir un poco más. Y lo voy a hablar, no nos queremos meter mucho en política. No, para nada. El liderazgo actual en nuestro país hace todo lo contrario. Divide la sociedad en dos grupos. Hay una élite corrupta y hay un pueblo más o menos virtuoso, el que el líder se erige como su único vocero. Yo creo que eso se tiene que acabar. Yo creo que el líder tiene que mostrarle a nuestro país una visión de largo plazo. Tiene que ser enaltecedor en ese sentido. Este país, con su biodiversidad, con su diversidad cultural que se superpone a esa biodiversidad, las historias que se pueden construir, una nueva forma de insertarse en la economía global, por ejemplo. Yo creo que el líder tiene que ser tolerante. A mí me gusta cierto liderazgo liberal en un sentido tal vez histórico, y es decir la verdad,
Y la verdad implica, Yamid, que el cambio es difícil, que el cambio requiere consensos y que el cambio no es solamente una cosa de voluntad, que el cambio requiere planeación y que hay límites en el ejercicio político y que uno tiene que tener una conversación adulta con la sociedad. Me gustaría también que eso fuera parte del líder. Me parece que la demagogia en el fondo mina la confianza y se convierte también en una forma de corrupción. Entonces, un líder que diga la verdad es lo que estoy tratando de decir. Al hombre de a pie, que sienta hoy que ha perdido, que el liderazgo ha perdido inspiración, que sus líderes no le inspiran, que tiene que rebuscarse en los jardines ajenos a ver qué encuentra, ¿qué se le dice? Aquel que tiene los brazos abajo dice, no hay nadie que me inspire. Voy a hablar del hombre de a pie de la siguiente manera, una persona que puede estar aquí, que tiene una psicología ambivalente, tiene dos cosas en su mente. La primera, él quiere un cambio para bien, siente que su vida es un trasegar continuo y estrellarse contra las cosas, pero siente al mismo tiempo que tiene algo que perder. Y entonces yo creo que un líder le tiene que transmitir a esa persona tranquilidad, que no va a perder lo que tiene, y darle una esperanza de futuro. Y yo creo que esa persona observa el mundo político y lo que ve son un montón de peleas que en el fondo cada vez están más lejos de sus preocupaciones diarias. Y yo creo que esa persona va a empezar a rechazar eso, ¿no? Esta especie de reality permanente donde el país hoy tiene un tema, lo discute de la manera más enardecida y ese tema se olvida mañana y comienza otra discusión sobre otra cosa. Sí, yo creo que las democracias tienen que tener un valor de entretenimiento, quizás también, ¿no? De eso se trata la democracia, de discutir y de tener conflictos que son inevitables en la vida colectiva. Pero estos conflictos artificiales que se crean cada día para olvidarse, efímeros, sin sentido, yo creo que ese hombre de a pie no quiere verlos más. Ahora pasábamos tangencialmente por el tema de la espiritualidad. Y no se lea la espiritualidad, por supuesto, como la religión, y como las creencias, y como actos de fe. Pero, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo entender la espiritualidad, Alejandro? Yo la entiendo como lo siguiente, es como una reflexión sobre mi lugar en el mundo. Siempre para mí la espiritualidad ya ha tenido, y esto va a sonar chistoso y muy hippie, ¿no? Un elemento cósmico. Me gustan ese tipo de reflexiones, ¿no? Habitamos un universo infinito, lo vamos a habitar por un tiempo que es un milisegundo en medio de un tiempo que también es infinito, un tiempo infinito, un universo infinito. Pensamos el universo y nos damos cuenta de esa pequeñez, pero al mismo tiempo, aquí es donde viene el lado un poco que me da la impresión, en mi idea de la espiritualidad, en cada elemento de esto está contenido el universo. Y en una vida humana está contenido también ese tiempo infinito. Y creo que era Jorge Luis Borges el que hablaba de gratitud cósmica, que él decía, en todo caso, tener ese privilegio de habitar el universo desde este rincón de la galaxia es algo que tenemos que agradecer. Eso es para mí la espiritualidad, ese como sentido cósmico, no sé cómo llamarlo. Hippie, pero la he tenido desde chiquito, Carl Saganiana. Claro. Me gusta leer de estas cosas, me gusta la astronomía. En algún momento ya no, me gustaba la astrofotografía. La poesía que me gusta tiene cierto elemento cósmico. Me gusta citar a Ernesto Cardenal, que tiene un librito que se llama Cántico Cósmico. Eso para mí es la espiritualidad. Que si uno la conecta con las ideas de la religión, alguien diría, sí, es parecido como al Dios de Spinoza, ¿no? El Dios que es la naturaleza, o el Dios que es todo, que está por todo lado. Y esa es una manera también un poco de moderar, para traerlo al presente, de moderar en el individuo la ansiedad, la prepotencia, la sobredimensión de todo, ese ejercicio cósmico universal de verse reflejado en que somos una cosa pequeñita, una fracción de tiempo pequeña. Eso podría invitar a una forma de moderación de muchas cosas. Yo creo que sí. De tranquilidad. Yo cuando he tenido problemas duros en la vida, incluso de cosas en el Estado, ¿no? Le decía, mamando gallo, a mis compañeros de trabajo, bueno, la perspectiva de la insignificancia cósmica nos ayuda a entender esto. Hay esa, no sé si lo leíste alguna vez, Yamid, esa
figura de Carl Sagan, de cuando mandan a una de estas sondas espaciales y están ya llegando a la Tierra y toman una foto del planeta Tierra por allá en los confines de nuestro sistema solar y sale un pequeño puntico de color azul. Y él dice exactamente lo mismo. Si tuviéramos esa perspectiva, matarnos por un pedazo de tierra o matarnos por unas ideas que en el fondo son artificiales no tiene sentido. Sí. Alguien podría decir, involucrando otra perspectiva, y es que esta idea quizás nos convierte en demasiado tolerantes, casi resignados ante las injusticias del mundo, y nos sustrae cierto ímpetu que necesita el cambio social. Entonces yo he tratado de combinar esta idea con la otra, no ser completamente indiferente ante tantas dimensiones injustas que tiene nuestra realidad, nuestra sociedad. Pero hay que buscar un equilibrio. Claro, claro. ¿Eso tú crees que hoy cala en el corazón de la gente, en la conciencia de la gente, o sigue siendo un poco abstracto? Yo creo que sigue siendo un poco abstracto. Ha sido la materia mucha de la poesía. Yo creo que hace parte del ser humano. Es algo que es casi que una definición de lo que somos, esa conciencia cósmica. Pero sigue siendo un poco abstracto para mucha gente y sigue siendo un poco desligado de el hecho de levantarse todos los días a ganarse la vida, que para la gran mayoría de la gente es muy berraco. Y si eso es una parte de lo que somos, de la esencia de lo que somos, ¿verdad? Porque sí, yo creo que sí. Estamos hechos de eso. Sí. Creo que alguna vez se comprobó científicamente que las células del organismo tienen una composición similar a la del polvo de las estrellas, sí. ¿Verdad? Es decir, si somos eso y si somos Carl Sagan de nuevo, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y se comprobó. Y si somos todo eso, ¿por qué estamos adoleciendo de eso mismo? Hay como una separación, una ruptura ahí. Porque somos eso y somos otras cosas también, Yamit. Somos también un animal peligroso, porque lo hemos sido, pero somos también un animal amoroso y un animal que tiene también altruismo y solidaridad de lo que está hecho. ¿Cómo le damos viento a eso? Perdón la interrupción, pero es que me parece eso, que somos amor, que somos cercanía, que somos bondad, que eso está instalado en nosotros. ¿Cómo le damos aire a eso? ¿Cómo se le da oxígeno a eso, Alejandro? Esta es la pregunta más difícil para cualquier humanista, ¿no? ¿Qué conjunto de instituciones, de discursos, de ámbitos llevan a que lo mejor del ser humano sea lo que salga a la superficie y que sea otra materia o que sea otra dimensión difícil, violenta, que por lo menos domesticada? Por lo menos se mitigue un poquito. Yo lo único que puedo decir es lo que yo he tratado de practicar en ciertas dimensiones, y es la confianza. Yo creo que si uno confía y trata bien a las personas, las prende éticamente. Y alguna de esa partecita puede empezar a surgir. A mí me tocaba dar muchos discursos de grado, que es un género peligroso porque tiende a la grandilocuencia y a uno a echar mucha carreta. Pero había una frase de un escritor sobre el que yo después escribí un librito, Aldous Huxley, que decía, y cito de memoria, decía una cosa como: me da un poco de vergüenza haber estado imbuido en todos los asuntos humanos, en la ciencia y en el arte, y solo tener un consejo para dar: sean un poco más amables. Me gustaba repetir esa frase y empezar por ahí, por lo menos, ¿no? Por la amabilidad. Sí, prestarle atención a lo que estamos hablando. Celular, ponerlo a un ladito, cosa que no siempre practicamos. A propósito de Huxley, ¿es posible ese mundo feliz? No el que él plantea en su obra, pero es posible pensar en un mundo mejor, lo que suscita este programa, pero además ¿es posible creer en un mundo donde la felicidad se advierta un poco más? Lo que insinuaba Huxley en ese libro es que no solamente no es posible, sino no es conveniente también, que los seres humanos necesitamos ese otro lado, ¿no? Queremos ser felices, sí, pero no nos basta con la felicidad. Y la felicidad, como la presente, es suerte de hedonismo sin alma, no es lo que nos gusta a los seres humanos. Nos gusta el propósito también y queremos hacer algo más. ¿A la sociedad le falta propósito a propósito de eso? Voy a hablar de Colombia. A Colombia le falta un propósito colectivo, nos falta algo que nos una, nos falta una visión. ¿Un norte? Sí, nos falta norte. Nos falta norte. Colectivo, pues sí. Y en eso yo creo que la política juega un papel.
Yo no sé si deberíamos hablar mucho de política, pero el gobierno actual, que tuvo una idea de cuál podría ser una mejor sociedad, lo fue perdiendo, en mi opinión. Peligroso. Por lo menos triste, voy a dejarlo así. Tiene dimensiones peligrosas. ¿La desilusión es peligrosa? Sí, la desilusión es peligrosa y es, voy a utilizar la misma palabra, triste, ¿no? Es disculpar ilusiones, es algo que individual y colectivamente a mí siempre me ha parecido complicado, ¿no? Se crea esta ilusión. Incluso, ¿sabes qué, Yamit? Yo he sido en mi vida personal un poquito averso al riesgo, porque siempre me ha dado pereza disculpar ilusiones. Entonces tiendo como de antemano a no entusiasmarme demasiado. Como me puedo decepcionar, yo voy a tratar psicológicamente de decir... sí. De controlarlo. Me gusta imaginarme que en un escenario normal, no grandes cosas, ¿no? Pero eso además... Cuando voy a un viaje siempre digo, sí, va a ser bien, pero no me gusta tener esta cosa del peregrino que va a ser feliz. No, ya estaremos y más bien que las cosas me sorprendan para bien. ¿Y cómo funciona ahí la sorpresa entonces? ¿En una mayor escala? Exactamente, pero trato de bajar las expectativas para que las sorpresas sean para bien positivas. Alejandro, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida? El momento más difícil de mi vida fue cuando yo me enfermé de cáncer y vino el primer diagnóstico y después afinaron el diagnóstico y yo pensé que me quedaban semanas de vida. Y la conversación que tuve con mi familia fue el momento más difícil de mi vida. Ya hace, va a ser 7 años, 6 años largos. Eso fue por allá en el mes de septiembre del año, agosto de 2017. Ajá. Cuando uno se siente desahuciado, como individuo, como ser humano, y quiero que cualquier persona que nos esté oyendo pueda aplicarlo a su situación real de hoy, o por una enfermedad como la que tú citas, o por otras razones. ¿Cuál es su tabla de salvación? Cuando uno se siente desahuciado, ¿cuál fue la tuya? Por algunos días yo no tenía tabla de salvación. Por algunos días estaba cayendo al vacío. No tenía nada que agarrarme. Era una tristeza profunda, era una especie de despedida reiterada. Después vi un pequeño resquicio de que el tratamiento podía funcionar y la tabla de salvación fue empezar la vida normal, o sea, levantarme, tratar de hacer algo de ejercicio, ir al trabajo, aferrarme a una rutina. Uno la rutina siempre lo ve como casi que el fin de la vida, ¿no? Una cosa mecánica, no, pero en este caso la rutina fue mi tabla de salvación. Vi también, Yamir, y en esto hay psicologías opuestas, ¿no? Hay gente que le gusta callar, ¿no? Yo contar y contar y contar lo que estaba sintiendo. Lo que estaba en mi mente, hablarlo con todo el mundo. Mi esposa se burlaba un poquito de mí porque me decía, ¿usted por qué le tiene que contar lo que está pasando a todo el mundo? No sé, hablar me salvaba un poco. Y así fueron pasando los días. Esa caída al vacío la fui cambiando por cierto sesgo por la esperanza y bueno, en la lotería de la vida me fue bien con ese bendito tratamiento. Si alguien está pasando por ese momento, ¿qué consejo le brindas? Tiendo a ser cauteloso en los consejos porque uno no conoce las circunstancias de cada quien, ¿no? Pero yo creo que tener siempre un grupo de protección y hablar con la gente y ahí me salvaron 4 o 5 personas también con las que yo podía coger el teléfono y hablar con ellos. En el fondo, Yamida, y sí somos dependientes, como inició esta conversación, del amor de quienes nos quieren y aprecian. Claro. Esa quizás es la única tabla de salvación del ser humano. El amor. Pues sí. Suena un lugar común. Y algunas veces sí puede ser lugar común, pero algunas veces hace falta un poco de amor en todo. Pues claro. En el ejercicio de lo público hace falta un poco de amor. Sí, el ejercicio de lo público tiene esa deshumanización que se ha asociado siempre con la burocracia. Y falta un poco de amor. Eso no quiere decir que la gente no lo haga con amor en muchos casos. Ahí tenemos también yo creo que a no apreciar a mucha gente que lleva el amor a lo público también. Es mejor no decirlo, ¿no?
cuando se habla de política del amor, eso sí nunca me ha gustado porque tiene un componente casi orwelliano, ¿no? Que la política del amor es lo contrario. Bueno, pero a ratos es necesario proponerlo. Pues. Sí, pero es necesario más bien mostrarlo que proponerlo. Hacerlo. Sí, hacerlo. Sí, yo creo que es mejor hacerlo. Sí. Decir que yo vine aquí a practicar el amor, uy, ahí sí, ahí se me prenden todos mis mecanismos de defensa o no sé cómo. Alejandro, algunas cosas puntuales para ir terminando. ¿Qué es la libertad? Yo asocio libertad con cierta autonomía, con un ámbito en el que yo pueda hacer lo que me da la gana. Es decir, escoger un proyecto de vida, un experimento de vida sin que los otros se inmiscuyan, y la practico también como la capacidad de esa extorsión moral de las mayorías, esas infinitas miradas que decíamos al comienzo de la entrevista que nos importan mucho, poderlas despreciar un poco. Sí. Esa es la buscar libertad. el camino. Sí, me parece que la libertad también es escoger el propio camino, así todo el mundo está señalando uno distinto. Sí, un poco... Sí, yo creo que la libertad necesita eso, de aquí también un poquito, sí. Y mirar hacia adentro, tal vez. Yo no sé si a eso llamarlo libertad, pero también es, yo creo en eso, en las conversaciones que tenemos con la conciencia, sí. Me gusta, hay otro poeta americano, creo que originalmente era de lo que antes era Yugoslavia, Charles Simic. Lo vi aquí en el Gimnasio Moderno hace aproximadamente 3 o 4 años, me firmó un librito. Y en uno de sus últimos poemas dice, ¿hablas con tu conciencia?, se pregunta él. Y dice, sí, me viene a visitar de vez en cuando. Me gusta eso, ¿no? Uno tiene momentos, no siempre, porque la excesiva introspección tampoco es buena, en los que uno habla sinceramente con su conciencia. Y eso es chévere. Bien. Sinceramente, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, a veces es duro porque todos sabemos que tenemos nuestros extravíos, ¿no? Pero no por eso hay que huirles. No, para nada. Y en los sueños por ahí afloran también algunas de esas cosas. Quizá afrontarlos es lo más difícil. No afrontarlo. Afrontarlos. Sí, afrontarlo es lo más difícil. No afrontarlo o reprimirlo es lo más fácil. Sí, silenciarlo, callarlo, omitirlo. Vivimos en un mundo material, sin duda alguna. La obsesión por la posesión es un detonante explícito de lo que sucede. Yo no iría tanto allá. A mí me gusta poseer cosas también, ¿no? Objetos, libros, yo creo que es natural del ser humano. Quizás es cuando eso se convierte en el único objetivo de la vida, es donde uno podría empezar a criticarla. Pero yo, cuando hablábamos ahora de las redes sociales, más que la posesión, es esa forma donde los seres humanos se convierten en una marca personal, y esa forma más bien donde hay una especie de función de mercadeo obsesivo de lo que uno es lo que me parece un poco más una distorsión de estos tiempos que la posesión, porque pues, yo creo que... ¿Y eso tendrá que ver con el deseo? En la filosofía se ha cuestionado mucho el deseo, ¿no? El deseo como motor, el deseo como... Sí, pero pues, tocas el deseo, es parte de la vida, ¿no? Mi papá repetía una frase mucho de Stanislao Zuleta, que yo nunca supe dónde estaba. Creo que en ese elogio de la dificultad, que decía, no es que no se cumplan nuestros deseos, sino que no sabemos desear. Quizás la clave es en aprender a desear mejor. No sé. Parece un lugar común, pero me la repetía mucho mi papá esta frasecita. Sí. Alejandro, ¿cómo construimos un mundo mejor? Sí. Qué tarea, ¿no? Qué tarea. Lo primero que diría es tener esa idea de que algo podemos hacer, de que podemos hacer algo de diferencia. De nuevo, Borges decía, aquellos que se ignoran están cambiando el mundo. O sea, que quizás la gente que está construyendo un mundo mejor no lo sabe. Yo siempre he creído, y esta pregunta tiene que ver con mi tarea como funcionario público, que yo he sido pues, un académico, pero he estado en la función pública quizás por muchos años, en que esa construcción es permanente. No ocurre en un solo momento, no hay una sola reforma que cambia todo el mundo.
no hay un solo ímpetu concentrado en el tiempo, ¿sí? No, la construcción de un mundo mejor es una tarea que necesita consensos, que es colectiva y que es permanente. Esa es la idea que tengo. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué hacer entonces? Yo digo, pues depende de cada circunstancia, de cada problema, de cada asunto, ¿no? Lo que no podemos perder es la idea de lo que llamo espacios de posibilismo, de que tú y yo encontremos en lo que hacemos, que puede ser lo público, un espaciecito donde eso es la diferencia y mantener la mente, la conciencia, llamábamos ahora, como buscando ese pedacito de la realidad donde podemos construir un mundo quizás un poco más decente, más justo y más digno. Y digo de manera deliberada un poco porque es difícil, que yo creo que tiene que ver también con una parte de nuestra conversación, de ese espíritu liberal que dice, el poder es complicado, el poder es tal vez puede ser utilizado más fácil para hacer el mal que para hacer el bien, vamos a utilizarlo con persistencia y mesura. Si pudiéramos, para cerrar, recoger un poco el espíritu de la conversación, que si bien tocó muchas aristas sin ir a profundidad en muchas, y recurriendo a la literatura o a la poesía, ¿podrías recurrir a un fragmento, a una estrofa, a un poema, a un autor, para invitar como a recoger esto de lo que hemos hablado? ¿Hay alguno que se pase por tu mente? ¿Alguna poesía, alguna cita, algún texto, algún autor del cual valga la pena revisitar o visitar, oír? Yo ya dije un pedacito, estaba por allá en un blog que yo tenía, la había encontrado en Jorge Luis Borges, la he utilizado ya en el pasado, y decía algo así: no conocemos los designios del universo, pero sigo pensando, razonaba Borges, el poeta escéptico, que si razonamos con justicia, que si obramos con justicia mejor y razonamos con lucidez, ayudaremos a esos designios que jamás nos serán revelados. Me gusta esta frase porque parte de una idea, y eso hay cierto misterio en la vida humana y en el mundo, no nos la sabemos todas, parte de un escepticismo, pero a ese escepticismo le superpone otra forma de optimismo, y es solamente con eso, en muchos espacios de la vida, obrar con justicia, y nuestra conciencia sabe cuando lo hacemos, y razonamos con algo de lucidez, o sea, pensamos las cosas antes de hacerlas. Algo podemos hacer para eso que tú llamas, que a mí me genera un poquito de estrés, cambiar el mundo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo fuerte.